Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Acá estamos vamos domingo 23 de julio. Estaba viendo los periódicos. Bueno, algunos de los periódicos, ¿no? Y acá, por ejemplo, tienen el titular de la República, ¿no? La República. Piden a PPK hablar el 28 sobre seguridad, sueldos y pobreza. Ni más ni menos. En reflexiones al paso también nosotros creemos eso, ¿no? Pero entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Pero también los periódicos, algunos de los periódicos, más o menos yo leo. La verdad que no leo Trome, no leo Trome. Y el comercio lo leo de vez en cuando. Eh, Miren este de acá, mira, de la señora Príncipe. Creí en sus palabras. Suena así, romántico, ¿no? Creí en sus palabras. Y bueno, y acá está el adusto hombre de la Confiep, nuestro hombre de Buenaventura, don Roque Benavides, ¿no? Roque Benavides del grupo Benavides de la Quintana. Entonces él decepcionado dice, mis expectativas no fueron cubiertas. Bueno, entonces, como que el primer año de Pedro Pablo Kuczynski, pues no resulta muy auspicioso, ¿no? Muy auspicioso. Tal vez el gobierno dice, bueno, dos causas, el caso Odebrecht ha impactado en el Producto Bruto, un punto, es un montón, y luego los desastres. Entonces, entre Odebrecht, según la evaluación del gobierno, y los desastres, pues eso ha afectado el primer año del gobierno. Pero todos sabemos que también afectó el primer año de gobierno un poco ese prurito que existe en los gobiernos últimamente, de los cuales, pues, lamentablemente casi todos están, los presidentes que han dirigido están en serio cuestionamiento, dos presos, uno por detener y el otro en veremos, porque siempre sale ileso Alan, ¿no? Pero bueno, dicen que ahora está la cosa muy fuerte. Pero ese prurito, repito, de adánico, ¿no? Yo lo voy a hacer mejor que el anterior, lo anterior no vale absolutamente nada. Y como no vale absolutamente nada, entonces vamos a comenzar de nuevo. Entonces ahí yo creo que hay un tema, en primer lugar, de enlace, ¿no? De ensamblamiento de lo que debe ser una política de Estado, que sea acumulativa. Y de verdad esperábamos pues que hubiera, de nuestro punto de vista, una mayor, disculpen la palabra jerga, un poco más de cancha en el tema, ¿no? Que se pudiera enlazar lo positivo, salvo que bueno, pues hayan acuerdos bajo la mesa que a veces los ciudadanos no conocemos, pero lo cierto es que, bueno, pues dice que hay lobismo, que hay intereses creados. Lo cierto es que sí, yo estoy de acuerdo que ha salpicado el tema de Odebrecht y va a seguir salpicando, va a seguir salpicando. Y, y bueno, y ahora viene el segundo año. Entonces ustedes han visto lo que se espera, ¿no? Entre decepcionados, de las más altas esferas del empresariado, de una población que tiene todavía la esperanza de escuchar sueldos, que ya anda un poco mal, ¿no? Porque ya el primer ministro, ahora ministro de Economía, Zabalita, ya dijo que la cosa no anda bien. O sea, una primera perspectiva es que la cosa no anda bien, así que lo de sueldos, que anda bien, que anda un poco lejos, ¿no? Y si sueldo lo amarramos a pobreza, pues la pobreza comienza a tener nuevamente visos de preocupación. Entonces, de nuestra parte, creemos de que sigue habiendo efectivamente esa soberbia inicial de los gobiernos que tanto caracterizan al país, donde no se acumulan esfuerzos y donde se falsean cifras, salpicado de una oposición mayoritaria en el Congreso, que ha venido retrasando eso progresivamente bajo la lógica de revisar los 112 decretos legislativos. Y creo yo, de mi modesto entender, de un aislamiento que tiene el partido de gobierno respecto a los grupos sociales que se acercan a dialogar con el gobierno y que son ignorados por el gobierno. Disculpen ustedes la paradoja. Se ha firmado una serie de documentos con una serie de organizaciones, pero bueno,
el sector público tiene huelgas, que todas son efectivamente sobre la base del presupuesto, y es un poco si jalan más los médicos, si jalan más los maestros, si jalan más el Poder Judicial, si jalan más los inspectores, todo sector público. Pero el 72% de informalidad laboral, nada que ver. Ni un avance en eso muestra entender, ni un avance, absolutamente. Porque no hay un diálogo, no hay un diálogo. Las organizaciones, por ejemplo, autoempleados, que conocemos muy de cerca, que están nucleadas en la plataforma de trabajadores autoempleados, tienen un año, así, un año, presentando documentos para dialogar. Pero como le decimos a veces a los interlocutores anónimos que a veces reciben las demandas, asesores al por mayor, de que parece que lo único que vale es desde el sector privado más pobre, ¿no? Que es el sector del autoempleo, el informal. Tiene que haber pues una movilización, tiene que haber, disculpen la palabra, hasta costos sociales para que se escuche, y esta es una letanía que se repite permanentemente y que pensamos que con la restitución de, entre comillas, de la democracia formal, no esa media irreal que hubo en los 90, se iba a cambiar, pero no, sigue exactamente igual. Y ahí creo que hay una gran falla por parte del equipo de dirección del gobierno. Porque si hablamos de gabinete de lujo, pues muchos de los personajes que están detrás en los viceministerios, en los ministros mismos, son gente ligada a los anteriores gobiernos. ¿En qué momento el sector tecnocrático de alto vuelo, ligado al Banco Mundial, al Banco Interamericano, a las entidades de desarrollo financiero global, han estado fuera del gobierno? En ningún momento. En ningún momento. Cambian de nombre, son nuevas generaciones, son más jóvenes, pero están, son los mismos. Zavala creo que ya está entre gobiernos. Entonces, y Zavala trae a otras personas. Entonces no hay mucho nuevo. Lo que pasa es que el detalle, y con esto queremos concretar, está ahí. Tiene que haber una visión distinta del diálogo social. No hay que tenerle miedo al diálogo, pero un diálogo con resultados, en primer lugar. En segundo lugar, pues hay que sincerar lo que decimos en cuanto a cifras. Da la impresión que eso no está muy aclarado, ¿no? En tercer lugar, pues creemos de que el gran tema laboral tiene que ver efectivamente con ver las condiciones reales del diálogo que permita una agenda para que enfrentemos juntos la informalidad y que ese famoso, disculpen, Consejo Nacional de Competitividad y Formalización funcione. Porque aparentemente están todos los representantes, pero son de segundo nivel y están ahí pululando y no se llega a ningún acuerdo. Y se hizo eso como un puntal para enfrentar el problema de la informalidad laboral, donde están todos menos los trabajadores. Entonces es un defecto. Lo otro, evidentemente, es que la corrupción pues tiene que ser de verdad, así como se dice, enfrentada en la práctica. Esto de las procuradoras es todo un problema no resuelto, pero también ¿quién moraliza a los moralizadores? Decía por ahí un político de la vieja guardia. Entonces ahí hay mucho pan por rebanar. Y por último, desde nuestro muy modesto entender, tenemos que efectivamente tener en determinadas conducciones de ministerios claves personas que efectivamente conozcan la problemática por dentro, no solamente de la burocracia oficial, ¿no? El caso concreto del Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Donde hay viceministros, directores generales, que tienen que ver directamente con la política educativa, que con todo respeto no conocen el tejido educativo y toda esa lógica que implica un país con millones de alumnos y miles de profesores y con una serie de tejidos que no son conocidos porque parece que el Ministerio de Educación es el refugio de tecnócratas económicos, del derecho, con todo respeto, pero que educación, nada que ver. Y si así vamos yendo, pues la cosa va por ahí, y entonces repetimos una y otra vez los mismos procesos que hemos venido viviendo desde lo que significó la dictadura civil hasta los, entre comillas, gobiernos democráticos, porque a más entrave, a más insensibilidad social, a más falta de simplificación, que no significa solo decretos, sino diálogo, articulación con la sociedad, pues se agrega de que la corrupción tiene ahora ya un nivel muy grande
¿no? Ahora es global, nacional, regional, local y hasta la microcorrupción. Entonces eso es un tema de fondo y que implica, vuelvo a repetir, la acción mucho más directa de un gobierno que tiene que ser más convocante y de verdad sincero y transparente entre lo que ofrece y lo que hace. Si repite eso de ofrecer y después no hacer, bueno, estamos en lo mismo, ¿no? Y obviamente ese congreso, pues, ese congreso es terrible, ¿no? Es un congreso anodino, ¿no? Que no tiene una ruta concreta, con una agenda totalmente alejada de la realidad, donde más interesa la foto, interesa estar en una comisión para que salgan en los canales de televisión, que dicho sea de paso, la televisión, los grandes medios, ya perdió totalmente su sensibilidad con el país. Y salvo una que otra campaña para como saluda a la bandera, en la práctica entorpecen, distraen lo que es su lógica de acumulación educativa, de canales de enseñanza, de lo que es la mentalidad ciudadana. Entonces cada vez más la política se convierte desde el Congreso en un reality, ¿no? Que la verdad no tiene ningún sentido. Entonces, amigos, desde este pequeño espacio, su amigo Guillermo Pérez Herrera, que es Reflexiones al Paso, esperamos con realismo el mensaje, esperamos que comience a sincerarse la verdad, que comience a gobernarse, ¿no? Tanto desde la lógica del poder central, que es el poder ejecutivo, pero también redimensionar la acción del Congreso. Y esperamos que la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, ¿no? Comiencen de verdad a hacer lo que prometieron, ¿no? Cambiar totalmente la fase. Todavía queda un tiempo, pero las situaciones son complicadas, ¿no es cierto? Si hablamos vuelvo a repetir, del marco económico, ni global ni localmente es bueno. Entonces, en ese aspecto nosotros abrigamos siempre la voluntad, ¿no? El entusiasmo, el optimismo, porque por medio hay pues millones de jóvenes, de niños que merecen un país distinto. Así que llamamos al Poder Ejecutivo, insisto, a esos hombres y mujeres que dirigen el país por mandato del pueblo, por mandato del voto popular, y a esos congresistas que ya sean congresistas, no que sean artistas de reality, por favor, señores. Sobre todo a mis colegas de un poquito ya más peinados de canas, y que encima hablan de progresismo. Ya pues hagamos de verdad desarrollo y no nos dediquemos a ser siempre los declamadores y los arrulladores de lo malo que tiene el sistema sin dar ningún tipo de propuesta. Lo que es más, muchas de ellas ya pegadas a una irrealidad que nunca se va a ejecutar, con lo cual se frustra más a las nuevas generaciones. Entonces, en ese aspecto, amigos de Reflexiones al Paso, hoy día comencemos la semana con entusiasmo y esperemos pues que los trabajadores, sobre todo, mantengan su disposición de dialogar, pero también de organizarse, porque como lo hemos dicho, si no hay organización, no hay representación, no hay renovación real, nunca tampoco podrá haber cambios. Los amigos, vamos viendo, pasen la bonita el domingo. Yo estoy acá un poco ronco por la tos, ¿no? Y la humedad, la contaminación. Y si hablamos de contaminación y ambiente ya es otro tema, se nos hace muy larga y no queremos hacerla muy larga. José Guillermo Pérez Herrera se despide de ustedes y nos estamos viendo hasta la próxima. Y escríbanme, pues. Escríbanme, ¿ya? A ver.